El tema que el Señor nos tiene para hoy en el capítulo 6 de Apocalipsis es, por decirlo así, delicado de tratar, porque es un capítulo sobre el cual está hablando mucha gente hoy en día, muchos predicadores y otros que se dicen profetas, están hablando y especulando sobre este capítulo. Entonces hay que tomarlo con guantes de seda, con mucho tacto, y procurar solamente atenernos a la cuestión de la palabra. Lo que vamos a ver hoy ha sido tomado por diferentes grupos cristianos de diferentes maneras. Incluso hay algunos de estos grupos que dicen que ya estamos prácticamente en la tribulación. Vamos a hacer un poquito de claridad aquí en este aspecto. Hay un grupo de cristianos que son aquellos que creen que el arrebatamiento está por producirse en cualquier momento y que después del arrebatamiento empieza la tribulación que dura 7 años. Estos cristianos, dentro de ese entendimiento de la palabra, también hacen otro punto teológico que es muy importante, que es la diferenciación entre la Iglesia e Israel. Es decir, Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y para él son una serie de promesas y profecías, pero la Iglesia es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y para ella entonces hay también una palabra específica que es básicamente las epístolas, el libro de Hechos de los Apóstoles y la profecía sobre el arrebatamiento que termina con la era de la Iglesia. Pero aparte de esto, hoy en día se ha formado un grupo grande que los llamamos judaizantes, que son los que han querido retomar algunas cosas del Antiguo Testamento que están muy claras en el Nuevo. El Nuevo, especialmente la epístola a los Hebreos, la epístola a los Romanos y Gálatas, son claros en que el hombre es justificado por la fe y no por las obras. Y volver a la ley es caer de la gracia de Cristo. Pero estos grupos son los que están diciendo prácticamente hoy en día que andamos por el no sé cuál sello, el segundo, tercero o cuarto, que prácticamente la tribulación ya empezó. Quiero hacer esa claridad para que no haya falsas informaciones y pánico. Este grupo de los judaizantes es el menos autorizado de todos para sentar dogmas sobre cuándo empieza la tribulación o cuándo empezó, según ellos. Otro grupo grande es uno muy conocido, que es el de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad se caracteriza porque no habla, no predica, no explica casi nada de Apocalipsis, de Mateo 24 o de las profecías de los profetas Isaías o Ezequiel, porque a la prosperidad no le conviene que el cristiano se enfoque en cosas que son eternas, porque entonces se desenfoca del objetivo que es el de ser bendecido aquí en la tierra y por tanto amar la tierra y toda la obra de Dios en la tierra. Cuando uno se desprende de las cosas de este mundo es cuando viene la esperanza y puede mirar la escatología, la profecía, con la debida autoridad bíblica. Y entonces puede tomar lo que hacemos nosotros, un estudio de Apocalipsis y de toda la parte de escatología. Y empieza a comprender qué es lo que está pasando con el mundo. Con el debido respeto, pero los de la teología de la prosperidad no entienden nada de lo que está pasando en el mundo. El último grupo que quiero considerar hoy es el que llamaríamos el de la teología del pacto.
Este se caracteriza porque tiene un 25, un 30% de cristianos seguidores, pero ellos no hacen diferenciación marcada entre lo que es Israel y lo que es la iglesia. Por tanto, para ellos la iglesia es la continuación de Israel y todas las profecías, las promesas para Israel se aplican a la iglesia. Pero eso, cuando se analiza en profundidad, se ve que queda cojo. Por tanto, yo traigo acá lo que es la interpretación teológica del capítulo 6, que tiene la gran mayoría, las 2/3 partes de la mayoría cristiana. Aquellos que consideran que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Este capítulo 6 contiene detalles de los acontecimientos del periodo de la tribulación, porque el capítulo 6 iniciaría, según la visión de la continuidad después del arrebatamiento, a continuación la tribulación. Entonces los sellos que se empiezan a abrir en este capítulo 6 corresponderían también a la apertura de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, o sea, de los 7 años en que van a ocurrir los juicios de Dios sobre los incrédulos y sobre Israel. Y esto incluye hasta el 7º sello, que es como una especie de cajón del cual salen los juicios de las 7 trompetas, y de la 7ª trompeta salen las 7 copas. Quiere decir que los sellos ocuparían toda la tribulación y van de menor a mayor en cuanto a gravedad de castigos sobre la tierra. Quiero hacer otra claridad también aquí. Ya vimos el capítulo 4 y el capítulo 5, la adoración celestial y la aclamación del Cordero y la apertura del libro de los sellos. Esa escena la vimos allá como en compañía de los 24 ancianos, o sea, la iglesia ya está en el cielo, la iglesia ya fue arrebatada, y cuando el Señor Jesucristo empieza a abrir el primer sello, entonces se inicia la tribulación y la iglesia ya no está aquí. Esto para tranquilidad de los creyentes, para que sepamos que Apocalipsis, aparte de ser un libro de revelación, es un libro también de juicio, pero también es un libro de esperanza, porque nos está mostrando cuánta misericordia y cuánta gracia despliega el Señor en aquellos sus hijos amados que le creyeron y le obedecieron. Y leer Apocalipsis invita a cualquiera de nosotros que sienta un poquito de tibieza en su corazón hacia Cristo, a inmediatamente buscar calentarse para Él, para no quedarse ante esta tribulación que se inicia. También es un estímulo para que nosotros, como verdaderos creyentes, trabajemos arduamente con nuestros familiares, amigos y conocidos que queremos que no se queden para este periodo de tribulación. A medida que Él va rompiendo los sellos que aseguraban el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra. Estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin, o sea, incluye las copas, incluye las trompetas. El 7º sello, repito, contiene las 7 trompetas y la 7ª trompeta contiene las 7 copas. Espero que no haya enredos en lo que estoy explicando. Bueno, entonces iniciamos con el versículo 1 de Apocalipsis 6. Y miré, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí
a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después de Lutero, en los siguientes 300 años, estos 2 versículos, el 1 y el 2, eran interpretados frecuentemente como una visión del Hijo de Dios montando en un caballo triunfante, de acuerdo a lo que muestra Apocalipsis 19, cuando nos muestra ya el Verbo descendiendo del cielo con sus santos en un caballo blanco. Pero hay muchas diferencias entre los dos y podemos decir claramente que este es un jinete distinto por varias razones. El caballo blanco representa un tiempo de paz mundial, sin paralelo en la historia. Pero es una paz falsa que será muy breve. Esta paz será introducida por una serie de falsos mesías y finalmente aparece el anticristo. Ya vamos a ver esto en Daniel 9:24, más adelante cuando terminemos la explicación de estos 2 versículos de Apocalipsis 6. Entonces, el caballo blanco, que en realidad es lo que importa, aunque aquí en este primer pasaje hay un enfoque sobre el jinete, ya vamos a ver qué es lo que pasa. El caballo blanco es paz mundial. Esta paz arranca en el inicio de la tribulación, porque los últimos eventos antes de que empiece la tribulación son una serie de guerras que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, relacionadas especialmente con el Salmo 83, que parece ser que es lo que está pasando en la actual situación política de Israel con sus enemigos alrededor, empezando por Hamas, el movimiento terrorista, y ahora siguiendo con Irán, que le está declarando también la guerra, junto con otros movimientos terroristas. Entonces, esta guerra que estamos viendo ahora se va a incrementar, se iría a incrementar de acuerdo a las profecías, hasta que estallara en varios frentes al tiempo, y vendría después de eso una pacificación, que es ese caballo blanco del jinete de Apocalipsis 6:1. Una paz, porque él trae un tratado que ya vamos a considerar. Dice el que lo montaba. Los 4 caballos y sus jinetes no representan individuos específicos, sino más bien fuerzas. Pero algunos identifican a este jinete del caballo blanco con el anticristo. Es como si el anticristo saliera a la escena mundial, es lo que piensa la mayoría. Se hace conocer públicamente, ahora sí, cuando inicia la tribulación, al principio de los 7 años. Será un personaje principal, pero el punto es que el mundo lo sigue obsesionado con esa paz falsa que él promete. Ese va a ser el engaño por el cual se va a ganar a las mayorías. Este jinete, dice la palabra, viene con un arco, llamativamente no trae flechas, porque el arco es símbolo de guerra, pero la ausencia de flechas implica que esta victoria, porque aquí dice salió venciendo y para vencer, se logra sin derramamiento de sangre. Es una victoria política. Es una paz que se alcanza por medio de un pacto y de un acuerdo, y no como resultado de haber ganado una guerra. Entonces, tenemos que el conflicto de Medio Oriente viene a ser pacificado probablemente por el anticristo. Leamos Daniel 9, 24 al 27 para tener más claridad de Apocalipsis. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén y sobre Israel.
¿Para qué? Para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad. 3 cosas por las cuales el Señor permite la tribulación. Por eso Él decía en Mateo 24, es necesario que estas cosas ocurran, porque se necesita que todo se llegue a un descalabro total. Como diciendo el Señor, ¿se dan ustedes cuenta allá los seres humanos que si yo no los guío, ustedes no pueden llegar a nada constructivo, sino probablemente a su propia destrucción? Por eso yo he permitido esta tribulación. Entonces termina con la transgresión, con el pecado y con la iniquidad. Y continúa Daniel 9:24, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces acaba con 3 cosas e inicia 4. La justicia eterna, la visión, la profecía y el lugar santísimo ungido son todos enfocados a la obra del cielo sobre la tierra en el reino milenial. La tribulación es la limpieza que viene a ser Dios en la presencia, en la figura de su Hijo Jesucristo, para iniciar el reinado divino sobre el planeta Tierra. Versículo 25 de Daniel 9. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, desde la construcción del templo por parte de Esdras y Nehemías hasta el nacimiento de Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de años. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. No quiero profundizar en eso porque no es el tema de hoy. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado, crucificado, y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto es una profecía de doble cumplimiento que principalmente está enfocada a la destrucción de Jerusalén en el año 60 después de Cristo, cuando no quedó piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía que Cristo había dado al empezar Mateo 24. Continúa, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Aquí entonces digo que es profecía de doble cumplimiento porque está hablando tanto de la destrucción de Jerusalén como del inicio de la obra del anticristo. Miren lo que dice el versículo 27. Por una semana, o sea, por 7 años, Él confirmará el pacto con muchos, el pacto de paz que estaba reflejado en el caballo blanco. Y en la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, engaña a todo el mundo al principio y después ya saca las uñas, como decimos, y se muestra tal como es. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Aquí está describiendo los 3 años y medio finales de la tribulación, o sea, lo que se llama la gran tribulación, cuando el asolador se muestre tal como es. Bien, pasamos entonces ahora a Apocalipsis 6:3. Tenemos entonces hasta el momento que sale a escena el anticristo. Al principio con paz y después con engaño y con el gobierno mundial, que vamos a ver más adelante cómo es que se instaura. El segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, y salió otro caballo rojo, ojo con ese color. Al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Este caballo rojo, por el color, evoca la sangre y representa la guerra. O sea, el derramamiento de sangre en la guerra. Una guerra a escala mundial.
es un juicio horrible, pero apenas principio de dolores del derramamiento de la ira de Dios. No se me confundan con eso que acabo de decir. Este es el principio de la tribulación. El principio de dolores es lo que estamos nosotros viviendo. Lo usé para explicar que todavía aquí la ira de Dios no se ha derramado en toda su fuerza durante el inicio de la tribulación. Que se matasen unos a otros. Imagínense que esto significa que los homicidios se volverán algo común y corriente. Estas noticias que estamos empezando a ver, que un conductor cerró al otro y entonces ya de una se bajó uno armado a iniciar una pelea y si es posible a pegarle un tiro al otro. Esta cantidad de muertes que están empezando a ocurrir en las calles, en las venganzas entre mafias, en los atracos, en los robos, no es ni pálido reflejo con lo que ocurrirá durante la tribulación. Durante la tribulación, los habitantes de la tierra tendrán que encerrarse y protegerse dentro de sus propias casas, porque habrá asaltos, robos, violaciones y toda clase de crímenes a derecha y a izquierda, por este cumplimiento de este segundo jinete. La espada es utilizada con frecuencia por los soldados en la batalla, pero representa un aumento desproporcionado de las muertes violentas, las masacres, las revueltas y las guerras que van a venir con el siguiente jinete. El panorama que se nos presenta aquí entonces no es nada halagüeño. Si tú estás tomando conciencia apenas con el segundo jinete, quiere decir que ya también debes estar tomando decisiones con respecto a tu santidad para que el Señor obre en ti ese cambio del nuevo nacimiento en forma tan radical que tú no bajes la cabeza avergonzado cuando Él venga y seas llevado con Él, para que no te quedes en estas cosas tan tremendas que van a ocurrir durante la tribulación. Daniel 8:24 dice: su poder se incrementará, pero no por su propio poder, hablando del anticristo. Él causará gran ruina y prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Una parte de ese derramamiento de sangre será la de los cristianos de esa época, los que se conviertan allá, o de los cristianos tibios de ahora, que nunca se convencieron y les tocó pasar a la tribulación, y entonces en la tribulación tendrán que morir sacrificados. Jeremías 12:12: sobre todos los cerros del desierto han venido los destructores, porque la espada del Señor devora desde un extremo de la tierra hasta el otro. No hay paz para ningún mortal. Sí, hermanos, es terrible. Esta palabra es muy dura, pero es que es la verdad. Está allí en tu Biblia. Esto es algo que va a ocurrir. Entonces tú, como cristiano avisado, sabio, tomas la decisión de nunca más permitir el pecado en tu vida a través del poder del Espíritu Santo. Versículo 5 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo por el salario de un día, 3 kilos de cebada por el salario de un día, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. El caballo negro representa el hambre. Lamentaciones 5:10 dice: nuestra piel se ha ennegrecido como un horno a causa de los ardores del hambre. Porque la guerra a escala global afectará en gran manera el suministro de alimento y el hambre se hará sentir en todo el planeta.
No será cualquier escasez, sino una escasez mundial. Cada uno estará buscando cómo alimentar a su familia. Y por esa misma razón aparece una balanza, porque es un instrumento de medición y indica que la escasez de alimento llevará al racionamiento obligatorio y a largas filas de personas hambrientas buscando qué comer. Otro panorama terrible. Después de tanta mortandad, de la guerra, siempre viene el hambre, la hambruna. Pero como esta es una guerra mundial, la del segundo sello, el hambre del tercer sello es un hambre mundial. Y el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, versículo 7, oí la voz del cuarto ser que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo pálido. En algunas traducciones dice amarillento, en otras dice verdoso. La palabra en griego es la que se traduce como un verde pálido o verde amarillento pálido, el color de la muerte. Y el que estaba montado sobre él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con pestilencia y por las fieras del campo. Entonces ya vimos, el color pálido es la muerte que se produce después de una guerra como mortandad, y nos explica por qué. El Hades es el lugar debajo de la tierra donde las almas de los incrédulos muertos son guardadas hasta que los muertos sean resucitados para comparecer en el juicio final. El Hades puede ser comparado con una cárcel temporal y el lago de fuego con una prisión permanente. Allí es donde terminan todos los condenados. Aquí el Hades sigue a la muerte para recibir a los que la muerte va matando. Habla de pestilencia, que son las pestes, porque habrá un incremento gigantesco. Gran parte incluso de las mortandades van a ser provocadas por los mismos hombres. Ya vimos un episodio muy conocido hace unos años de lo que podría ser una pestilencia. Imaginémonos varias al tiempo ocurriendo después de una hambruna. Pero además de eso, las fieras del campo. Las fieras son juicio de Dios. En la segunda de Reyes 2:23-24 dice, después fue de allí a Betel, y cuando subía por el camino, aquí está hablando de Eliseo, salieron unos muchachos pequeños de la ciudad y se burlaban de él diciéndole, sube calvo, sube calvo. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos muchachos. Podemos imaginarnos a grandes rasgos entonces el panorama tan oscuro. Hambre, mortandad, violencia, enfermedades por todos lados, pestes. Esto es en estos 7 años de tribulación. Y nos quedan todavía 3 sellos para analizar. Yo personalmente vivo dándole gracias a Dios, y es lo que espero que hagan todos los creyentes que oigan esta palabra. Gracias a Dios porque Él nos dio primero la salvación, por la cual somos llamados hijos de Dios, pero segundo, nos dio al Espíritu Santo como arras para ser llamados templo de Dios y para que esa santificación nos haga cada vez más parecidos a su Hijo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y como Cristo viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, entonces el creyente verdadero
El creyente alerta, el creyente que conoce la palabra, vive continuamente confesando su pecado, valientemente, desde el más pequeño hasta el más grande. Todo pecado que el Espíritu Santo esté mostrando, Señor, te lo entrego, perdóname, límpiame, Señor. Yo sé que tú me perdonas cuando yo confieso. Y yo sé que al confesar me pongo en paz contigo y entonces tú puedes venir por tu iglesia. Y eso me incluye a mí, Señor, porque yo quedo en paz contigo. Entonces, por esa razón, hay que dar gracias continuamente. Y por esa razón es una bendición leer esta palabra de Dios. Porque, mis hermanos, no nos digamos mentiras, pero a veces nos vamos durmiendo. En vez de velar, en vez de trabajar para el Señor, nos vamos contentando con lo que tenemos. Y no queremos esforzarnos en la excelencia. Nos dormimos y entonces el pecado llega detrás de la tentación y del adormecimiento. Pero esta palabra nos despierta, esta palabra nos da conciencia de cuán poderoso es el Señor que nos puede mantener, Él con su poder, Él con su limpieza, la del Espíritu Santo, listos, como lo dice también su palabra, la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en cada uno de nosotros. Él nos va a preservar de todo esto que viene. Entonces, gracias Señor, y gracias por abrirnos el entendimiento y por darnos la conciencia de que tú eres el que nos levanta todos los días y nos vuelve dignos para ser tomados por ti. Hermanos, entonces que hoy sea un día de decisiones con respecto a esto y de acuerdo a lo que veamos mañana, los otros 3 sellos. Amén y amén.